Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro 2:9, Primera de Pedro 2:9 y 10. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. La palabra dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, y que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Hoy le pido en esta mañana al Señor que hable a través de mi boca y que nos hable de una manera especial en este tema: identidad espiritual. Saber quiénes somos. Amada iglesia, estamos en una generación donde muchas personas saben cuál es su profesión, cuánto dinero tiene o cuál es su nacionalidad, pero no saben quiénes son espiritualmente. El enemigo no solo quiere que la iglesia peque, quiere algo más. Y ese algo más es algo peligroso: que olvide quién es. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos una guerra por la identidad. Y usted recuerda cuando Satanás quiso cambiar la identidad de Eva. Egipto quiso borrar la identidad de Israel. Babilonia quiso cambiar la identidad de Daniel. Así que el enemigo quiso hacer dudar a Jesús. ¿Se acuerdan cuando dijo: si eres hijo de Dios? Me imagino ese momento cuando le dijo: si eres hijo de Dios. El enemigo quiere ser certero con cada uno de nosotros, pero de nosotros depende si realmente es certero o no. Usted y yo tenemos autoridad de parte de Dios para declarar qué somos, quiénes somos y a dónde vamos. El enemigo por eso le dijo: si eres hijo de Dios. Imagínese usted. Nosotros somos hijos de Dios. Y le comentaba a mi hermana Gilma un evento que tuve con el enemigo, y le dije: ese sí es bien descarado. Él quiere meterse a ver si uno le escucha, a ver si uno hace negocios con él. Pero usted y yo, cuando tenemos una identidad forjada, el enemigo tiene que huir, porque nosotros estamos peleando desde la victoria. Porque cuando alguien duda de su identidad, comienza a vivir por debajo del propósito de Dios. Una persona que no conoce su identidad espiritual vive buscando aceptación, tiene miedo constante, depende de la opinión de los demás, se compara continuamente, es fácilmente manipulado por el enemigo. Pero cuando una persona descubre quién es en Cristo, nada puede detenerla. Por eso, como primer punto de 20, tu identidad no depende de tu pasado, sino del nuevo nacimiento. Ahí en 2 de Corintios 5:17, y usted se lo sabe y debe recordarlo siempre, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amada iglesia, la identidad no está definida por los errores del pasado. La familia, quizás donde nacimos, nuestras heridas, nuestros fracasos,
Nuestra verdadera identidad comienza cuando nacemos de nuevo. Dios nunca nos llamó o nos llama por nuestro pecado. Nos llama por nuestro propósito. Así que si tú tienes un pasado difícil, Dios no te llama por tu pasado, amada iglesia. Dios te llama por tu presente. Dios te llama por el propósito. Y recuerdo a Pedro. Pedro negó 3 veces, pero Jesús nunca dejó de llamarlo Pedro. Por eso muchas veces muchos creyentes todavía viven con la identidad del viejo hombre. Se siguen llamando pecadores, se siguen llamando fracasados, rechazados, indignos. Pero Dios dice: eres una nueva creación. No podemos cambiar hacia el futuro cargando una identidad que Cristo ya crucificó. Por eso, amada iglesia, en el Nuevo Testamento enseña que el creyente ha sido unido a Cristo. En el griego aparece la expresión en Cristo, que significa dentro de Cristo. Así que nuestra posición espiritual cambió completamente. Ya no somos definidos por Adán, ahora somos definidos por Cristo. Aleluya. Y usted ve ahí en Romanos 5, ese capítulo enseña que así como herederos la naturaleza caída de Adán, ahora recibimos la justicia mediante Cristo Jesús. Por eso, amada iglesia, en el mundo romano, y traigo este ejemplo quizás para poderlo entender un poco mejor. Ahí en el mundo romano, una adopción cambiaba completamente la identidad legal. El hijo adoptado recibía un nuevo nombre, primero que todo, también una nueva herencia, pero también una nueva familia. Y es lógico, todas las deudas anteriores eran canceladas. Pablo usa precisamente este lenguaje: el creyente ha sido adoptado por Dios. Eso es, ahí es el punto. Somos adoptados por Dios. El Espíritu Santo nunca trabaja para recordar quién eras. Siempre trabaja para revelarte quién eres ahora. El enemigo vive recordando tu pasado. Dios vive recordando y te vive diciendo quién eres hoy. Dios vive anunciando tu futuro, amada iglesia, amado hermano. No eres el producto de tus errores, eres el resultado de la gracia de Dios. Y como segundo punto, los hijos de Dios caminan con autoridad espiritual. Ahí en Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Una identidad correcta produce autoridad correcta. Muchos quieren autoridad espiritual, pero primero deben conocer quiénes son. Me acuerdo del hijo pródigo. El hijo pródigo perdió los recursos, pero nunca dejó de ser hijo, porque cuando regresó, el padre no le dio un empleo, le devolvió la identidad, le puso túnica, anillo, le puso sandalia. Todo hablaba de restauración. Eso significa restauración, amada iglesia. Hay creyentes que oran como esclavos. Dios quiere hijos. Diga conmigo: yo soy hijo o hija, como corresponda. Amada iglesia, no nos
acercamos a Dios con miedo, nos acercamos con confianza. Hebreos dice, en el libro de Hebreos, ahí usted puede leerlo, dice, no me acuerdo ahorita el texto, pero está desde Génesis, Apocalipsis, ahí lo encuentra. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Porque es que la autoridad espiritual proviene de nuestra unión con Cristo. Ahí en Efesios 2 declara que estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. ¿Y qué significa esto? Eso significa posición. No peleamos para, y esto recuérdelo, amada iglesia, no peleamos para obtener victoria, peleamos desde la victoria obtenida por Cristo. Esa es la identidad. En tiempos bíblicos el anillo representaba autoridad gubernamental. Cuando el padre puso el anillo al hijo pródigo, estaba devolviéndole legalmente su posición familiar. No era un simple regalo, era una restauración pública. Y esto es una bendición, porque Dios siempre quiere restaurar al hombre para su gloria y para su honra. Por eso, amada iglesia, el diablo teme más a un creyente que conoce su identidad que a uno que simplemente tiene conocimiento bíblico, porque la autoridad nace de la revelación. La palabra de Dios siempre nos recuerda que somos hijos, porque es que la identidad produce autoridad. La autoridad derrota al enemigo. Y como tercero y último punto, fuimos creados para reflejar el carácter de Cristo. Ahí en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Usted y yo nos parecemos a Cristo. Amada iglesia, la identidad no solamente habla de quién soy, habla de a quién represento. Somos embajadores del reino, ahí está la identidad. El mundo debe ver a Cristo reflejado en nosotros. La identidad no se demuestra con palabras, se demuestra con el carácter de hijos de Dios. Por eso, iglesia, cuando sabemos quiénes somos, dejamos de competir, dejamos de compararnos, dejamos de buscar aprobación, porque ya sabemos a quién pertenecemos. Amada iglesia, la santificación es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo conforma al creyente a la imagen de Cristo. No cambia únicamente la conducta, transforma la naturaleza interior. Amada iglesia, la identidad produce transformación continua. En el Imperio Romano, un embajador representa completamente al emperador. Sus palabras tenían el mismo peso legal que las del rey. Pablo usa esa figura ahí en 2 de Corintios 5:20. Somos embajadores del reino de Dios. Diga, yo soy embajador, yo soy embajadora del reino de Dios. Ahí está la identidad. Porque es que la iglesia no fue llamada solamente a llenar templos, fue llamada a reflejar el cielo sobre la tierra. Cuando alguien mira nuestra vida, debe ver a Cristo a través de nosotros. Porque es que tu mayor identidad no es lo que haces para Dios, es parecerte cada día más a Cristo. Y voy a hacer un pequeño resumen cronológico. Ahí en la creación Dios creó, y esto forma parte del carácter para que lo tenga claro. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, otorgándole identidad, propósito y comunión. Pero hubo una caída. El pecado
distorsionó esa identidad. El ser humano comienza a esconderse, a sentir vergüenza y a buscar definición, su valor por sí mismo. Pero hay una promesa. Dios inició el plan redentor llamando a Abraham y formando un pueblo para restaurar su propósito. Y ahí en Israel, aunque muchas veces olvidó quién era, Dios constantemente le recordó: ustedes son mi pueblo. Pero vino la manifestación de Cristo. Cristo vino como la imagen perfecta del Padre. Con su muerte y resurrección restauró la identidad perdida y abrió el camino que fuésemos llamados hijos de Dios. Fue pueblo Israel, ahora somos hijos de Dios. Pero la iglesia, ahora somos una nueva creación, un pueblo sentado y una familia espiritual llamada a reflejar a Cristo al mundo mientras esperamos su regreso. Porque recuerde que Cristo viene. Por eso la mayoría batalla, la mayoría y el mayor pueblo, la mayor gente que no tiene identidad, es simplemente creer y preguntarse quiénes somos. Porque es que la mayor batalla del creyente no siempre es contra el pecado visible, muchas veces es contra la mentira acerca de quiénes somos. Por eso en esta mañana le damos gracias a Dios por esta palabra. Hoy el Señor quiere romper toda etiqueta que el enemigo ha colocado en nuestra vida, el pasado o las personas hayan colocado sobre tu vida. Tal vez te llamaron fracasado, te llamaron rechazado, incapaz o indigno, pero Dios te llama hijo, hija, escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Por eso hoy vamos a renunciar a toda identidad errónea. Di conmigo: Padre, renuncio a toda identidad falsa que he aceptado. Rechazo las palabras de condenación, el temor, la venganza, el rechazo. Hoy lo echo fuera de mi vida. Pero hoy recibo la identidad de Cristo, porque Cristo compró mi vida en la cruz. Declaro que soy una nueva creación, un hijo amado, un heredero del reino, un embajador de Cristo. Espíritu Santo, en esta mañana afirma mi corazón para vivir conforme a tu verdad y no conforme a las mentiras del enemigo. Que mi vida refleje el carácter de Jesús y que cada día caminemos con autoridad y santidad, y sobre todo con un propósito, el propósito que tú has colocado en nosotros. Hoy me llamo hijo, hoy me llamo hija, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Porque es que yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. Un abrazo, amada iglesia. Les amo. Bendiciones. Hoy tienen una nueva identidad. Hoy reflejan la identidad de Cristo. Ya veo estos hermanos, estas hermanas, con esa identidad a flor de piel. Bendiciones.